Capítulo 1. El cazador y su hija. Había una vez un hombre humilde. Vivía en paz, lejos de los conflictos y las ambiciones de los nobles, hasta que un sacerdote proclamó que Dios lo había elegido para convertirse en rey. El pueblo, desesperado por un gobernante justo, apoyó aquella decisión con fervor. Y así aquel hombre sencillo terminó sentado sobre un trono. La iglesia le enseñó cómo gobernaban los demás reyes. Le habló de guerras, impuestos, castigos, conquistas y política. Le enseñaron cómo debía actuar un monarca ante el mundo. El hombre aprendió todo cuanto pudo, pero jamás abandonó la palabra de Dios. Con el paso de los años, el reino comenzó a ser invadido por naciones vecinas. El nuevo rey, incapaz de soportar la idea de ver morir a su pueblo, decidió contraatacar. Y lo hizo en nombre de Dios. Era un estratega brillante. Ganó batalla tras batalla. Su nombre comenzó a extenderse por todo el reino. Hasta que ocurrió lo impensable. Los sacerdotes y profetas empezaron a darse cuenta de algo peligroso. El rey, que debía ser solo una marioneta de la fe, estaba recibiendo más admiración que el propio Dios. Era bondadoso con su pueblo, pero despiadado con sus enemigos. Aún así, en más de una ocasión perdonó vidas que la iglesia exigía eliminar en nombre de la divinidad. Aquello disgustó profundamente al clero. Pero el rey no les dio importancia. Para él, lo único verdaderamente valioso era su gente. Entonces, cansada de no poder controlarlo, la iglesia esperó el momento adecuado. Durante una de las campañas militares del rey, comenzaron a difundir una nueva profecía entre el pueblo. Un humilde pastor había sido elegido por Dios para convertirse en el próximo rey. Cuando el monarca regresó y escuchó aquella profecía, no reaccionó con odio. De hecho, al principio admiró al pastor. Incluso le permitió liderar la batalla más importante del reino. Y para sorpresa de todos, el joven realmente logró derrotar a un gigante en combate. La nación entera comenzó a adorarlo. Canciones sobre el pastor se escuchaban en cada ciudad y aldea. Al inicio, el rey no les dio importancia. Pero poco a poco, la paranoia comenzó a crecer dentro de él. Temía perder el trono, temía perder el amor de su pueblo, y sobre todo temía ser olvidado. Entonces intentó destruir al pastor, lo envió a misiones imposibles, intentó humillarlo, incluso mandó asesinos tras él, pero cuanto más trataba de destruirlo, más personas apoyaban al joven pastor. El pueblo comenzó a ponerse de su lado, incluso la propia familia del rey parecía admirarlo más a él. La mente del monarca comenzó a quebrarse lentamente, hasta que apareció un hombre, un desconocido que el rey llegó a considerar su amigo, y también su salvador. Gracias a él, la paranoia empezó a desaparecer. El rey finalmente hizo las paces con el pastor, y el pastor se alegró sinceramente. Después de todo, jamás había deseado el trono. Idolatraba al rey, del mismo modo en que el rey lo había admirado cuando lo conoció por primera vez. Entonces llegó un breve periodo de paz. La relación entre ambos se fortaleció. Y finalmente el rey decidió enviar al pastor a una misión lejana. Pero mientras el joven estaba fuera del reino, una nación enemiga lanzó un ataque devastador. El ejército invasor traía consigo a un hombre que se hacía llamar el elegido de Dios. La batalla fue brutal. El rey luchó hasta sus últimas fuerzas. Sus hijos murieron uno tras otro. Y aún rodeado de enemigos, logró arrastrar a muchos de ellos consigo hacia la muerte. Pero todo fue inútil. El hombre que afirmaba ser el elegido de Dios apenas recibió un rasguño. Finalmente, aquel falso elegido atravesó el corazón del rey, no porque lo considerara un rival, sino porque el rey había conocido a alguien que jamás debió encontrar, al hombre que una vez lo salvó. Así el rey cerró los ojos y cayó en un sueño eterno. Cuando abrió los ojos, esperaba encontrarse frente a Dios, pero lo único que vio fue un vacío infinito. No había cielo, no había tierra, no existía luz ni oscuridad. Solo un silencio absoluto que parecía extenderse eternamente. El rey caminó sin rumbo durante lo que parecieron años. El tiempo no existía en aquel lugar, o al menos no de la manera en que los mortales lo comprendían. Entonces la vio. Una pequeña criatura luminosa flotando en medio del vacío. El rey decidió seguirla. La persecución fue larga y silenciosa, hasta que finalmente llegó ante un ser cubierto por un velo rojo. Tenía la figura de un esqueleto, y aún así no transmitía miedo. El rey lo observó en silencio y creyó estar frente a Dios, pero el ente negó aquella idea. En cambio, le ofreció un trato. Podía aceptarlo o rechazarlo. La decisión sería únicamente suya. No habría castigo, no habría imposición.
El rey, cansado de guerras, profecías y misiones divinas, rechazó la oferta. Solo deseaba una vida tranquila. El ente no pareció molestarse. Aún así, decidió otorgarle un don. Después de todo, aunque no fuera Dios, comprendía que el destino podía ser cruel con los hombres. El rey no sintió temor ante aquella criatura. Su voz resultaba extrañamente reconfortante. Y sin engaños ni amenazas, el ente le mostró el camino que debía seguir para volver a vivir. Pero señorita Sara, ¿qué clase de don le dio ese ente al rey? Yo también quiero saber. ¿Y qué pasó con él después de volver a la vida? Las preguntas comenzaron a surgir una tras otra. La joven que narraba la historia soltó un pequeño suspiro antes de responder. Calma, calma. Esa era una de las historias que mi papá me contaba cuando era niña. Según él, la historia enseñaba que a veces uno debe seguir la razón antes que la obediencia ciega, o algo parecido. Sara sonrió con suavidad. Entonces levantó la vista hacia el cielo y notó la posición del sol. Ya era mediodía. Bien. Dejaremos la historia hasta aquí. Debo ir a la panadería antes de que los clientes se enojen conmigo. ¡Ah! Pero yo quería escuchar más sobre el rey. Será en otra ocasión. Sara se puso de pie mientras los niños se dispersaban lentamente. Luego salió de la casa y comenzó a caminar por las calles de la aldea rumbo a la panadería. Sara salió de su casa vestida con la misma ropa sencilla de todos los días, un vestido modesto cubierto por un delantal claro. Sus ojos color miel recorrían con alegría las calles del pequeño pueblo, donde había vivido toda su vida, mientras la suave brisa de la mañana agitaba su largo cabello castaño y ondulado. A cada paso, los habitantes de la aldea la saludaban con sonrisas cálidas, y Sara les respondía de la misma manera. Sara, sé que tu cumpleaños es la próxima semana, pero quería darte mi regalo de una vez. No estaré aquí para entonces. El joven que habló tenía cabello negro, ojos cafés y una expresión nerviosa. Extendió hacia ella una pequeña caja de madera cuidadosamente tallada. Sara la recibió con delicadeza y le dedicó una sonrisa tan sincera que Arturo quedó completamente paralizado por un instante. Gracias, Arturo. Espero que regreses pronto. Sí. Yo también espero volver para... Las palabras murieron en su garganta. A lo lejos, un hombre encapuchado lo observaba fijamente. Sus ojos eran fríos. Demasiado fríos. Sara notó inmediatamente el cambio en la expresión del muchacho y giró la cabeza. Entonces sonrió con emoción. ¡Papá! Corrió hacia el hombre y lo abrazó con fuerza. El cazador se quitó lentamente la capucha y correspondió al abrazo de su hija. Pensé que tardarías más en volver de la cacería de hoy. Tuve suerte, respondió el hombre con tranquilidad. Un jabalí cayó en una de mis trampas. La voz de Saúl era cálida al hablar con ella, muy distinta a la mirada que dirigía hacia Arturo. Ah, hola, señor Saúl. Solo estaba dándole un regalo a Sara antes de irme, explicó el joven con nerviosismo. Saúl lo observó unos segundos más, todavía con cierta sospecha en la mirada. Luego bajó la vista hacia la pequeña caja de madera que Sara sostenía entre las manos. Supongo que heredaste el talento de tu padre, Arturo. El muchacho se rascó la nuca, avergonzado por el cumplido. Jaja. Gracias, señor. Entonces Sara pareció recordar algo importante y se separó rápidamente de su padre. Cierto, debo ir a la panadería a trabajar. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla a Saúl. Nos vemos más tarde, papá. Sí. Cuídate. Sara se despidió con la mano y comenzó a caminar calle abajo rumbo a la panadería. Cuando desapareció entre la gente, Saúl volvió lentamente la mirada hacia Arturo, y su tono cambió por completo. ¿A dónde irán? El joven se tensó al instante por la brusquedad de aquella voz. Y iremos a la capital de Santa Aurelia. A mi padre le llegó una invitación para la selección del héroe. Saúl permaneció en silencio unos segundos. Su expresión no cambió. Entiendo. Luego se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Pero antes de marcharse por completo, habló una última vez. Por cierto, si no regresas antes de su cumpleaños. Saúl giró apenas el rostro. Olvídate de volver a acercarte a ella. Arturo tragó saliva. La noche finalmente cayó sobre el pueblo. Las calles comenzaron a vaciarse poco a poco, mientras las luces cálidas de las casas iluminaban tenuemente los caminos de piedra. Frente a la panadería, Saúl esperaba en silencio sosteniendo una vieja linterna de vela.
La tenue luz anaranjada apenas iluminaba parte de su rostro oculto bajo la capucha. Cuando Sara terminó de cerrar el local, levantó la vista y reconoció de inmediato la figura de su padre a la distancia. Después de asegurarse de dejar todo bien cerrado, corrió hacia él con una sonrisa llena de emoción. «Papá, deberías entrar a la panadería si vas a venir por mí». Saúl soltó una pequeña risa incómoda. Prefiero la oscuridad. Además, cuando entro, los clientes parecen tener miedo de acercarse». Sara inclinó ligeramente la cabeza, confundida. «¿Miedo? ¿Por qué?». Saúl recordó por un instante algunas de las pocas veces que había entrado, sentado en silencio sobre un banquillo, observando fijamente a cualquiera que pareciera acercarse demasiado a Sara, y cómo aquellos hombres terminaban alejándose nerviosos apenas cruzaban miradas con él. No lo sé, respondió finalmente. Simplemente salen corriendo cuando me ven. Sara soltó una pequeña carcajada. Luego caminó a su lado mientras la luz de la linterna avanzaba lentamente por el camino oscuro. «No importa. Sigue siendo mi papá, y eso no cambiará nunca». Saúl sonrió en silencio, y continuó caminando junto a ella. Cuando finalmente llegaron a casa, Sara habló nuevamente. «Papá, tengo una pregunta». «¿Qué ocurre, hija?». Sara dudó unos segundos antes de continuar. «La historia del rey». ¿Qué clase de don le dio aquella entidad? Por un breve instante, el cuerpo de Saúl se tensó. Fue algo casi imperceptible, pero rápidamente recuperó la calma. «Nada especial», respondió. «Solo le dio un arco». Sara parpadeó sorprendida. «¿Un arco? ¿No una espada?». «Sep, un arco». La muchacha hizo una pequeña mueca de decepción ante una respuesta tan poco impresionante para una historia tan misteriosa, pero estaba demasiado cansada para insistir. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Sara». Saúl se acercó y besó suavemente la frente de su hija. Después, ambos se separaron hacia sus respectivas habitaciones, y así, bajo el silencio de aquella humilde casa, padre e hija se durmieron sin saber lo que el destino les tenía preparado.